¿Te imaginas que un mismo partido político gobernara Colombia durante más de 40 años? Pues esto ocurrió entre 1886 y 1930, durante un periodo conocido como la hegemonía conservadora. ¿Cómo significa exactamente? La palabra hegemonía hace referencia al predominio o dominio de un grupo sobre los demás. En este caso, significa durante este periodo el Partido Conservador tuvo el predominio político de Colombia. Todo comenzó en 1886, durante el proyecto político conocido como la Regeneración, impulsada principalmente por Rafael Núñez. Este año se creó una nueva constitución que cambió la organización del país. Colombia pasó de un sistema federal a uno centralista. En el gobierno nacional tenía mucho más poder. Además, la Iglesia Católica adquirió una gran influencia en la educación y en diferentes aspectos de la vida social. Por esto, algunas de las características principales de este periodo fueron el centralismo, el predominio conservador y la fuerte influencia de la Iglesia. Sin embargo, la hegemonía conservadora no fue una época completamente tranquila. Entre 1899 y 1902 ocurrió la Guerra de los 1000 días, una de las guerras civiles más graves de la historia de Colombia. El conflicto enfrentó principalmente a liberales y conservadores. Los liberales estaban inconformes con el sistema político de la época y con las condiciones en las que podían participar en el poder. La guerra comenzó en octubre de 1899 y se extendió durante aproximadamente 3 años, afectando diferentes regiones del país. Fue un conflicto muy costoso para Colombia. Provocó miles de muertes, desplazamientos, destrucciones de una infraestructura y fuertes crisis económicas. Además, la guerra debilitó considerablemente el país, tanto política como económicamente. Finalmente, en 1902, se firmaron acuerdos que pusieron el fin al conflicto. Para las consecuencias de la guerra continuaron durante los años siguientes. Colombia quedó en una situación vulnerable y poco después enfrentarían otro acontecimiento que cambiaría definitivamente su historia. En 1903, Panamá se separó de Colombia. La pérdida de Panamá fue uno de los acontecimientos más importantes y dolorosos de este periodo, especialmente después de la crisis que había dejado la Guerra de los 1000 días. De esta manera, Colombia comenzó del siglo XX enfrentando grandes dificultades políticas, económicas y territoriales. Pero la hegemonía conservadora no estuvo marcada únicamente por conflictos. Durante las primeras décadas en el siglo XX, Colombia también comenzó a experimentar importantes cambios económicos y sociales. El café se convirtió en uno de los productos más importantes de la economía colombiana y aumentó su importancia en las exportaciones. También se desarrollaron los ferrocarriles, las vías de comunicación, las industrias y algunas instituciones económicas, contribuyendo al proceso de modernización en el país. Por esto, este periodo se puede entender como una etapa contradiccional. Mientras existían fuertes conflictos políticos y sociales, también se estaban produciendo importantes transformaciones económicas. Sin embargo, este crecimiento económico también generó nuevos conflictos laborales. En 1928, trabajadores de la zona bananera del Magdalena realizaron una huelga para exigir mejores condiciones laborales a la United Fruit Company. La intervención del Estado terminó en una masacre de trabajadores. El número exacto de víctimas ha sido objeto de debate histórico, pero el acontecimiento se convirtió en uno de los episodios más recordados y polémicos de la historia colombiana. La masacre de las bananeras aumentó el descontento social y también debilitó políticamente al gobierno conservador. Now let's talk briefly about the conservative hegemony in Colombia. The conservative hegemony was a period in Colombian history that led from 1880s to 1930. During this time, the Conservative Party dominated the government and the Catholic Church had an important influence on Colombia's society. This period
influenced political conflicts, economy change, the separation of Panama, and the Banana Massacre in 1928. It was also a period of modernization and important economic change in Colombia. Finalmente, en 1930, el candidato liberal Enrique Olaya Herrera ganó las elecciones presidenciales. Su triunfo marcó el fin de la hegemonía conservadora después de aproximadamente 44 años de predominio político conservador. A partir de entonces comenzó una nueva etapa conocida como la República Liberal. En conclusión, la hegemonía conservadora fue mucho más que un periodo en el que un partido político estuvo en el poder. Fue una etapa marcada por conflictos políticos, la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, transformaciones económicas, modernización y conflictos sociales. Acontecimientos que tuvieron una gran influencia en la historia de Colombia durante el siglo XX. Entre 1886 y 1930 Colombia vivió profundas transformaciones que ayudaron a construir el país que conocemos hoy.